cautividad. No. ¿No? Ya habían salido hace mucho, ya, porque estamos hablando de la cautividad, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Ezequiel. Ya es un periodo donde ningún profeta estuvo profetizando, pero hubieron acontecimientos que se dieron, que sí prepararon el trasfondo histórico y cultural del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Ok, sigamos aquí. Pero se olvidaron muchas veces de su Dios. Y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes macabeos, la nación entera cayó en el formalismo. Hubo siempre un resto fiel que llevaba la lámpara de la verdad, aún en tiempos de gran apostasía. Pero en cuanto a la mayor parte de la nación judía, el periodo entre el antiguo y el nuevo pacto era un tiempo de decadencia moral y espiritual. El pueblo judío estaba atravesando uno de sus momentos más caóticos, triste en cuanto a lo espiritual y lo moral. ¿Por qué? Porque vámonos al año 356 aproximadamente. Nace Alejandro el Grande. Su tutor o maestro Aristóteles, el filósofo. ¿Qué pasa aquí? Que Alejandro tenía una visión. Porque Alejandro quería ser el más grande. Tú sabes que en ese tiempo la gente quería ser grande, quería tener un renombre, quería ser conocido. Y Alejandro había sido inflado por Aquiles, toda esa gente grande que estuvieron primero que él, y él quería alcanzar gran gloria también. ¿Qué pasa? Que llevó a cabo una conquista, la conquista de Asia. Con Alejandro habían 4 generales: Lisimaco, Ptolomaico, Seleuco y Casandro. Cuando Alejandro muere, en el año 323 aproximadamente, estos 4 generales se quedan con el poder y se dividen todo el imperio. Ahora, hubo una parte de los Ptolomaicos, la línea de Ptolomaicos se quedó en Egipto. Los seleucidas se quedaron en Siria. Entonces Israel o Judá está en medio. Y eso era constante guerras. Constante guerra. Un momento estaban bajo el poder de los ptolomaicos, otro de los seleucidas. Era una lucha, una pugna siempre. Eso está aquí, también lo vamos a estudiar. Amén. Pero yo quiero que alguien lea por mí, por favor. ¿Quién quiere leer? Loida. ¿Qué? Sí. ¿Dónde empieza ahí? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento terminó. El Antiguo Testamento terminó bajo el imperio de los persas, cuyo dominio sobre los judíos era generalmente indulgente y benigno. Nehemías fue gobernador de Judá en el reinado de Artajerjes, quien le concedió permiso para edificar los muros de Jerusalén. 445 años antes de Cristo. Después de la muerte de Nehemías, Judá fue incluida en la provincia de Siria y vino bajo el mando del gobernador de la Siria. Hubo algo de prosperidad para los judíos hasta el año 341 antes de Cristo, cuando un rey persa llamado Opus castigó severamente una rebelión en la Siria. Marchó a Judá y llevó muchos cautivos. Una parte de ellos él deportó a Egipto y a los otros hizo habitar en Hircania, a la orilla del mar Caspio. Otros judíos fueron a Egipto de su propio albedrío, y por el año 320 a.C. hallamos una gran colonia de judíos en la ciudad egipcia de Alejandría. Capte la idea. El idioma que se hablaba oficialmente era griego. Griego. Y se dice que viene del dialecto ático, de donde se dice supuestamente que sale el griego koiné. Ahora, koiné. El imperio persa fue vencido por Alejandro Magno, quien comenzó a establecer el reino universal de los griegos en 334 a.C. El año siguiente marchó a Judá e iba a castigar a los judíos porque no le habían suministrado provisiones mientras él sitiaba a Tiro. Párame ahí. Una cosa que quiero aclarar
Hay algunos historiadores que no están de acuerdo con esta parte de la historia porque dicen que la tradición es que la expone, pero Alejandro tuvo muchas campañas. La vida de Alejandro fue, vamos a decirlo así, una vida, hermano, de guerra, de conflicto terrible. Cuando se estudia la biografía de Alejandro, tú ves que lo que es mucha sangre, conquista. El tipo estaba poseído por un espíritu de conquista terrible. A tal grado que cuando uno de sus generales le dijeron ya no hay más que conquistar, el hombre cayó se puso hasta depresivo. Se le metió una depresión. Oye, si el tipo sabía que Latinoamérica para allá cogía. Allá cogía. Y mira que cayó en India, pero se levantó y siguió. Entonces, tengamos en cuenta de que Alejandro conquistó todo esto y estaba bajo su poderío, pero hay una parte de la historia que habla que tuvo un sueño, y eso lo vamos a leer ahora, donde Dios trató con Alejandro y trató con el sumo sacerdote. Ahora, algunos historiadores dicen que esto lo dice la tradición, que no está a ciencia cierta en la historia, pero vamos a ver, ¿sí? El sumo sacerdote Jadúa juntó a toda la nación para suplicar el rostro de Dios, pidiéndole socorro y protección contra la ira furiosa del emperador. Jadúa entonces tuvo un sueño, en obediencia al cual se vistió esplendorosamente, seguido por todos los demás sacerdotes, vestidos con sus ropas brillantes. Con ellos fue un gran número de los judíos, vestidos de lino blanco, y dejando abiertas las puertas de Jerusalén, la procesión solemne marchó hasta una colina no muy lejos, de donde veían muy claramente el templo y toda la ciudad. Al llegar Alejandro Magno con su gran ejército, vio el sacerdote venerable y lo saludó con reverencia. Cuando sus generales se sorprendieron al verlo, el emperador les dijo que no rendían homenaje al sacerdote mismo, sino a su Dios. Les contó entonces que cuando estaba ya en el país de Grecia, este mismo personaje venerable, con los mismos vestidos brillantes, le había aparecido en sueños, prometiéndole el trono de los persas, pues abrazó al anciano Jadúa con sumo cariño, entró pacíficamente en Jerusalén y ofreció sacrificios a Jehová en el templo. Jadúa le enseñó las profecías de Daniel que predijeron que su rey griego iba a vencer al imperio de los persas, pues él salió de Jerusalén en paz, habiendo concedido libertad religiosa a los judíos y exención de tributos cada 7º año. Después de esto, Alejandro sojuzgó completamente el dominio persa entre 130 años antes de Cristo. Continúa. Sí, por favor. En el año 323 antes de Cristo aconteció la muerte de Alejandro, y su reino fue dividido entre sus 4 generales. Casandro tomó a Grecia, Lisimaco a Tracia y Bitinia, Seleuco a Siria y el Ptolomeo a Egipto. Los reinos más poderosos vinieron a ser los de Siria y Egipto, entre los cuales se hallaba Judá, como entre el yunco y el martillo. Así fue envuelta en las guerras e intrigas de los reyes del norte, Siria, y del sur, Egipto. Páreme ahí. Uno de los capítulos más difíciles que hay en la Biblia es el capítulo 11 de Daniel, donde se habla del rey del sur y el rey del norte. Mucha gente no sabe ni siquiera de qué está hablando, pero óigame bien. Hay el que entiende el punto del estudio de la escatología o la profecía bíblica. Sabemos que habla de 2 puntos, la historia y el futuro. Porque de uno de estas líneas es que sale Antíoco Epifania IV, el cual es un prototipo del anticristo. Y eso lo vamos a leer aquí, que está en el libro también. Entonces, cuando usted vaya a leer el capítulo 11 de Daniel, tenga en cuenta que está hablando de la línea de los ptolomaicos y de la línea de los seleucitas, de Seleuco. Entonces, rey del norte, rey del sur. Rey del sur, rey del norte. Entonces, ya usted sabe sobre qué está hablando en realidad. Porque
de repente usted está leyendo el libro de Daniel y llega ese capítulo y dice, ¿quién es el rey del sur, el rey del norte? ¿Qué es esto? ¿Me entiende? Sigamos, por favor. Como fue profetizado en el capítulo 11 de Daniel, Judá fue conquistada a veces por la Siria y a veces por Egipto, el dominio de este siendo por lo general moderado y benigno. Durante el reinado de Ptolomeo, Filadelfo de Egipto, cerca de 280 años antes de Cristo, fue principiada en Alejandría la versión de los 70. Páreme ahí. Ahí fue que se hizo la primera traducción, oiga, de el hebreo aramaizado al griego koiné. Entonces, del hebreo aramaizado al griego koiné. Allí fue que se hizo esa traducción y se hizo porque Ptolomeo Adelfo Filiparto en realidad dijo, le preguntó a su bibliotecario Demetrio, le preguntó que cuáles de los libros sagrados faltaban en la biblioteca. Y el bibliotecario le dijo que faltaba el libro sagrado de los judíos. Entonces mandó una delegación a Jerusalén y le pidió al sumo sacerdote que le enviara traductores. Entonces de allí se hizo la traducción del hebreo aramaizado a el griego koiné, que era la que se usaba en el tiempo de Jesús. La 70. Porque según la tradición, 72 eruditos traductores, o 72 o 70 eruditos hicieron la traducción. Entonces sigamos. O la traducción del Antiguo Testamento en griego. Durante aquel tiempo los griegos estaban diseminando su influencia sobre todos los países y la lengua griega vino a ser el idioma común de los sabios e instruidos de todo el mundo conocido. Así la traducción del Antiguo Testamento en ese idioma universal hizo mucho para diseminar el conocimiento de Jehová y de sus santas escrituras, y a la vez para abrir paso al Nuevo Testamento y la revelación más completa que iba a venir. Páreme ahí. Ya había una generación de judíos que hablaban netamente ¿qué? Griego. Sí, entonces, miren, los judíos hablaban, para el tiempo de Jesús hablaban arameo. Muchos dicen hebreo, no, era arameo. Porque del tiempo de Esdras, el hebreo se aramaizó y el hebreo, el paleo hebreo antiguo, ya era una lengua muerta. No se usaba. A tal grado que Esdras tuvo que interpretar para que entendieran la generación del que estaba en cautividad las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Para el tiempo de Jesús, cuando se estudiaba la ley en la cátedra de Moisés, allí era que se estudiaba en el hebreo aramaizado. Pero como lengua como lengua para comunicarse, no, era una lengua muerta. Entonces, ¿qué pasa? Entra en función la lengua, el arameo, que era lo que se hablaba en Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa persona que para el tiempo de Jesús, en realidad la comunidad judía hablaba en sí arameo. Se estudiaba en la cátedra de Moisés la ley en paleo hebreo aramaizado. Ahora viene el punto, que el idioma oficial general era el griego y el idioma de la ley, cuando usted iba a un tribunal, era el latín. Pero todos entendían. Claro, mucha gente, óigame, cuando usted iba ante un tribunal de César, no me diga usted que usted le iba a hablar en griego. No, cuando los romanos eran que tenían el poder. Tenían que hablar su propia lengua. ¿Por qué? Según la historia, el latín se usaba en cuanto al punto de las leyes. ¿Me entiendes? El griego era el idioma universal. Todo el mundo, toda la persona hablaba griego. Pero en cuanto a la ley y los tribunales, era latín.
Fíjate que lo único que tenía el poder para aplicar la pena capital eran los romanos. Por eso el Sanedrín apeló a Pilato, porque ellos no tenían el poder para aplicar la pena capital. Ese poder lo tenía solamente Roma. Entonces, por eso es que tenemos el hebreo aramaizado, paleo hebreo aramaizado. Se estudiaba en la cátedra de Moisés la ley. Tenemos el arameo, que era el lenguaje de la comunidad judía. Tenemos el griego, que era el lenguaje universal. Y tenemos el latín, que era el lenguaje de la ley. Ahora, había una generación de judíos para ese entonces que ya hablaba netamente griego. Entonces, ¿qué pasa? Que esta traducción del hebreo al griego caía como anillo al dedo para ese entonces. Pero habían lucha, porque Pablo dice, yo soy hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. ¿Por qué? Porque había una división entre ellos. Había una división. Habían judíos que se mantenían en la línea estricta de los hebreos. Pero habían judíos que aceptaban también la línea helenista. Cuando hablamos de helenista, ¿de qué estoy hablando? Griego. Entonces, por ejemplo, tenemos el Sanedrín, el Concilio de los 70. Tenemos el grupo de los escribanos. Tenemos el grupo de los fariseos. Tenemos el grupo de los saduceos. Ahora, ¿qué pasa? Que el grupo de los saduceos era el grupo aristócrata. Y su tendencia mayormente era helenista. Y eran sus sacerdotes. Y eran los sacerdotes. Y fue lo primero que le estaban haciendo la guerra, le hicieron la guerra a la iglesia, ¿sabía? Porque ellos eran helenistas, eran griegos. No, que su tendencia era griega. Aunque eran los sacerdotes, miren. Sacerdotes. ¿Y los fariseos? Los fariseos eran las personas que decían, nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Los apartados. Los religiosos. O sea, Sí, los religiosos. Ellos eran los responsables de enseñar al pueblo. Pero Israel había caído en totalmente un legalismo y un formalismo de tradición y mandamiento de hombre que cuando Cristo llegó. Abolió todo eso, sí. Entonces, sigamos aquí, por favor. Pastor, entonces la Biblia que usted tiene ahí también es una traducción. No, no es una traducción. Este es el nuevo, no el antiguo. Imposible que sea una traducción. Ah, porque es el nuevo pacto. Sí. Es imposible. Pero entonces... ¿Cómo va a una... ¿Cómo no, va? sí, ya la entendí. Pero entonces... Sí, Del antiguo. El antiguo pacto, el que está en griego, es una traducción también. Todo. Copias. Hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego, sí. Es la primera traducción, la 70. Pero ahora, para ese entonces todavía no habían sido escritos los libros del Nuevo Testamento. Cristo todavía no había venido. Cuando Cristo muere, resucita, entonces los evangelistas plasman la vida de Jesús, viene el Espíritu Santo, después vienen los discípulos, viene Lucas, escribe el Evangelio de Lucas, escribe Hechos, Pablo escribe como 15 libros del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, todos esos libros, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, desde allí, entonces vienen copias. Porque no tenemos la geógrafa, no lo tenemos. Pero sí tenemos las copias. Porque una traducción es de un idioma a otro. Sí, Ahora, sí. del mismo idioma es una copia. Sí, pero si entonces lees el antiguo pacto en griego, es una traducción. Es una traducción, sí. Claro que es una traducción. Porque esa fue la primera traducción que hicieron y fue en Alejandría. Pero aquí, entonces sigamos para que usted entienda esto. Ok. Los judíos de Alejandría aceptaron las costumbres. ¿Ya? Aceptaron las costumbres, los modales y la ciencia de los griegos. Oiga esto, los judíos de Alejandría. Alejandría es en Egipto, ¿eh? Pero los judíos de Palestina se negaron a hacerlo. Así se sucedió una envidia entre las dos clases de judíos, que persistió aún en la iglesia cristiana. En Hechos 6.1 Vamos allá, en Hechos 6.1, para que usted vea.
para que usted vea algo. Voy a leer. Dice así. En aquellos días, oye, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿De quiénes? De los griegos. Contra los hebreos. Ya usted ve que había una pugna ahí. De que las viudas de aquellos, de aquellos que, griegos, eran desatendidas en la, distribución diaria. Usted ve que habían algunos que decían, nosotros somos hebreos de hebreos. Ahora viene el punto. Lo de la línea helenista, los cristianos que hablaban netamente griego, que ya el griego era su idioma normal. Ahora viene el punto. Ellos tenían que hacer también su propia sinagoga, ¿sabía? Porque lo expulsaban. Discriminación. Sí, habría discriminación abierta. Ellos tenían que hacer su propia sinagoga y todas sus cosas ellos mismos. Había una pugna fuerte. Por eso es que yo digo, hay que estudiar la historia para que usted sepa lo que estaba pasando. Por eso Pablo reprendió a Pedro también. Claro. Comportaba así también. Claro. Entonces, mucha gente no entiende una cosa. No, porque la iglesia comenzó entre los judíos. Sí, lógico. Es lo normal. Pero ahora viene el punto. Los 100 años que venía la iglesia desligándose totalmente del judaísmo para formalizarse en su propia identidad. Eso hay que estudiarlo porque mucha gente se confunde. Y los judíos cogen fuerza, mayormente los mesiánicos. Que tú no puedes decir Jesús sino Yeshua. Bueno. Sí, cada lenguaje. No, y Y árabe, Isa. entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que estudiar la historia. Por eso es muy importante estudiar el libro El Reino y Poder de la Gloria, que habla de la historia del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Muy importante. ¿Quién lo escribió? ¿A dónde se escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la problemática? Eso es importante. ¿Me entiendes? ¿En qué idioma se escribió? ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Todas esas cosas son importantes para entender las Sagradas Escrituras. Entonces, había una pugna entre los mismos cristianos judíos. Uno de tendencia hebrea y uno de tendencia griega. Siga, por favor. En Hechos 6:1 se menciona la murmuración de los helenitas, los judíos griegos que habían sido influidos por los griegos en Egipto y otros países, y los hebreos, los judíos de Palestina, que siempre habían resistido la influencia griega, de que sus viudas eran descuidadas en la administración diaria, porque los administradores eran judíos de Palestina. Durante la guerra de la Siria con Egipto, la provincia de Judá fue gobernada por los sumos sacerdotes, siendo unos partidarios del uno y otros del otro país. Hubo intrigas y contiendas incontables también entre los hebreos y los helenitas para conseguir el oficio de sumo sacerdote. Quiere decir que se estaban peleando para tomar el mando en cuanto al oficio del sumo sacerdote. Siga. En el 175 a.C. fue cumplida la profecía de Daniel 11:21, cuando Antíoco Epifanes, el hombre despreciable, tomó el reino de la Siria. A él no le habían dado el honor del reino, sino que entró en medio de seguridad y se apoderó del reino por medio de halagos. En aquel tiempo hubo un sumo sacerdote muy piadoso llamado Onías, a quien Antíoco depuso y vendió el oficio a su hermano Jasón, un hombre malvado que prometió pagarle 360 talentos al año. Después depuso a este y vendió el oficio otra vez a Menelao, ese era latino,
a Menelao, otro Sí. hermano de Onías, por 600 talentos. De esto se ve cuando despreciable e inmoral era el rey. Fue a Egipto y lo conquistó. Cuando estaba allí, circuló un rumor falso de que había muerto el rey Antíoco, e inmediatamente se levantó Jasón con 1000 hombres para pelear contra Menelao. Tomó la ciudad de Jerusalén, encerró a su hermano en la torre y mató a los que se habían opuesto. Cuando el rey Antíoco oyó de esa revolución, volvió presto de Egipto, suponiendo que toda Judá se había rebelado. Le dijeron que Jerusalén se había regocijado grandemente al oír de su muerte. Pues, ardiendo en ira, se lanzó furiosamente sobre la ciudad y la conquistó. Mató a 4000 personas, llevó en cautiverio a otros tantos, robó todos los tesoros del templo, entró en el lugar santísimo, sacrificó una marrana sobre el altar del holocausto y esparció su caldo en todas partes del templo para profanarlo. Y también usó las habitaciones del templo como burdeles. Ay, Dios mío. Por eso Jesús dice, por eso Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Jesús está hablando para el futuro, cogiendo un contexto histórico. Oiga, el anticristo va a hacer algo semejante a como lo hizo Antíoco, pero peor. ¿Era Antioquio un griego? De la línea griega, porque era de dónde él desciende de los. De los 4. ¿De dónde desciende? ¿De qué línea? ¿De Ptolomaico o Seleucida? Seleuco. Ya. Ptolomaico no. ¿O no? Porque, ¿de dónde él desciende? ¿Ptolomaico o de los Seleucidas? Vamos a ver. Pues había sur y había de arriba. Porque los ptolomaicos se establecieron en Egipto. Seleuco se estableció De los seleucos. De los seleucos, pienso. Eso son mucha información. Yo pienso de allí viene. porque él conquistó Egipto. Pero ok, está bien. Sigamos. Después regresó a su capital de Antioquía, dejando a Menelao como sacerdote y a un malvado muy cruel llamado Felipe como gobernador de Judá. Pocos meses después, el tirano hizo otro estrago en Jerusalén, enviando miles de soldados a matar a todos los judíos congregados para su culto el día del sábado. Saqueó la ciudad de sus riquezas, derribó las casas, quemó muchas a fuego y demolió los muros. Hizo entonces un decreto que todos sus súbditos observasen la religión idólatra de los griegos. Páreme ahí. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a levantar una imagen en el templo. Y va a cambiar los tiempos y va a establecer nuevas leyes. El anticristo, lo que es Alejandro, el grande, lo que es Antíoco de Epifania, lo que es Nabucodonosor, lo que fue aunque se arrepintió, lo que fue César, Nimrod, todo eso son prototipos del anticristo y características del anticristo, el sirio, toda esa gente, porque uno dice, viene de Siria. No, espera un momento. Oiga bien, de una de las regiones del imperio romano restaurado, ese personaje va a salir. Pero no podemos decir que de X nación, una cosa es que porte características de X personaje bíblico y otra cosa que lo sea. Porque analicemos el imperio del anticristo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tiene toda faceta de los imperios juntos, indicando que todos los poderes estarán allí juntos. Es la fase final, el último poder gentil. Será peor que Antíoco. Peor. Claro que sí. Todos los diablos estarán ahí. Estarán toditos juntos. Siga. Hizo entonces un decreto que todos sus súbditos observaran la religión idólatra de los griegos. Cuando los judíos se negaron a hacerlo, los mató con torturas horribles. ¿Usted oyó eso? Y profanó otra vez su templo. Quemó todos los ejemplares de sus escrituras que pudo hallar. ¿Usted oyó? Dedicó el templo para el culto de Júpiter. Eso va a ser el anticristo también. Óyeme, el anticristo va a levantar una imagen en el templo. Dice así, erigió una estatua
de sí mismo sobre el altar del holocausto y mató a cuchillo a todos los que le habían resistido. En ese tiempo de angustia, 168 años antes de Cristo, Dios levantó socorro de los judíos de la familia piadosa de los macabeos, martillos. Matatías, el sumo sacerdote, con sus 5 hijos, se retiró al desierto, llamando a todos los judíos que temían a Jehová a juntarse con ellos. Después de mucha guerra, los macabeos recobraron la posesión del templo, lo purificaron y restablecieron el culto de Jehová en todo el país de Judá. La fiesta de la dedicación fue inaugurada por ellos en 165 a.C. Juan 10:22. Yo quiero que usted vaya allá porque es una fiesta judía y es importante, por favor. ¿Quién fue? 10:22. Para que usted vea cómo se le llama. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Por favor, léalo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. La fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque dedicaron el templo otra vez a Jehová. Exactamente. ¿Usted ve por qué hay que estudiar la historia? Para saber por qué esta fiesta. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? Y todavía la celebran, ¿eh? La celebran. Conmemorando. Y una cosa le voy a decir algo, mire hermano. Hermanos y hermanas. Los judíos tienen todo listo para el tercer templo. Todo listo para el tercer templo. Tienen todos sus utensilios, tienen todo. Dijo uno de esos rabinos que está encargado, dice, estamos esperando la orden de las Naciones Unidas para poner todo. Hasta la vaquita roja ya tienen. Esto es algo serio, hermanos. Óigame bien, todas las piezas se están alineando para el último escenario. Tenemos a Europa, hermanos, que aunque la gente diga no es así, sí es así. Europa se está tambaleando, pero eso tiene que suceder para que pueda emerger este personaje. Hermanos, la crisis le va a abrir paso al personaje de la oscuridad llamado el anticristo. El templo, oiga esto, está ahí. Dame que ensamblarlo. Europa está. Israel en el año 1947-48 fue declarado como Estado-nación. Después 10 o 15 años más tarde, o unos años más tarde, aparece en el Vaticano, en el Club de Roma. Se hicieron los Tramitaciones. el papeleo, vamos a llamar el papeleo, los ajustes, los acuerdos, para que naciera ¿qué? La Comunidad Económica Europea. El eje y el núcleo ¿de qué? Europeo, vení. Del nuevo imperio ¿qué? Romano. Entonces de allí viene entonces comienza el proceso de globalización, todas esas cosas, nuevo orden. Pero hermanos, todas las piezas se están alineando. Mire la situación del control de la marca, el preludio de la marca. Todo se está alineando. Porque el mundo va hacia un mundo alineado. Se va a la iglesia, arrebatamiento. Las naciones tienen que reestructurarse y en esa reestructura, ¿quién aparece? El anticristo. La situación se pone más candente con el pueblo de Israel. ¿Quién va y sale de la Unión Europea a hacer pacto de 7 años con las naciones árabes y los palestinos? El anticristo. Y ahí en ese pacto es que se habla de ¿qué? Del templo. Porque donde tiene que ir al templo hay una ¿qué? Una mezquita.
Y tú sabes que se tienen que hacer arreglo ahí. Sigamos leyendo para terminar esto, para que... En el año 164 a.C., Antíoco murió en tormentos indecibles de una úlcera maligna en las entrañas. Uf. Después de la muerte de todos los hijos de Matatías, se suscitaron contiendas y divisiones entre los judíos. Se levantaron las sectas de los fariseos y saduceos, y en fin el país fue conquistado por los romanos en el año 63 a.C. Cuando Cristo nació, César Augusto era emperador de Roma. Cuando Cristo nació, ¿quién era el emperador? César Augusto. Oiga esto, siga. Cirineo, gobernador de la Siria, y Herodes Magno, un idumeo, rey de Judá, tributario de los romanos. Hasta ahí. Y es que no hay más. No, sí, hasta ahí. La pregunta me la hace para la próxima semana. Pero oiga bien, ya se nos fue el tiempo, pero ya Roma ya había conquistado todo. Primero fue el imperio, vamos a hacer, Egipto. Tú tienes el imperio de Egipto, Siria, Asiria. Tú tienes el imperio neobabilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y el resurgimiento del imperio romano. Entonces, hermanos, cuando Cristo llega a este planeta Tierra, el imperio que estaba gobernando, ¿cuál era? El imperio romano. Y cuando Cristo vuelve otra vez al planeta Tierra, ¿qué imperio va a estar en vigencia? El Imperio Romano. El imperio romano otra El vez. nuevo Pero orden, con una nueva una versión. nueva versión. O sea, dice que en Bruselas hay una Computadora que le llaman la bestia. que pero- tiene capacidad. Que ahí están todos los datos de hasta los tatarabuelos. Wow. Es un propósito, ¿no? El hombre inventando. Sí, porque quiere tener todo el mundo en control. Porque como Hermanos, vamos a orar. persecución, tienen que saber todo lo tuyo. Claro.